Entonces, en esta noche vamos a ver el capítulo 3 estamos viendo ya, ¿verdad? Desde la semana pasada, empezamos a ver el capítulo 3 del libro que estamos estudiando. Eh, y en el capítulo 3 el tema que se está tratando son las mentiras acerca de sí misma. Entonces, vamos a estar explorando pues este tema. La semana pasada estuvimos eh, en la bendición de tener al pastor Freddy con nosotros para que nos aclarara muchas cosas acerca del tema del valor que tenemos como persona. Y gracias al Señor fue de mucha bendición esa enseñanza. Entonces, si quieres, pasa la diapositiva, Caro. Y entonces vamos a estar, recordando algo de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Les pido excusas por la voz. Yo no sé cuándo, cuando hice la conversión de Canva acá al PowerPoint se cambió la O, no sé por qué, bueno, pero ahí se entiende que es una O. Entonces, en la clase pasada, el pastor Freddy nos explicó que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. De acuerdo a lo que dice en Génesis 1, 26 y 27, que él nos explicaba que somos mismos en dignidad, pero diferentes en diseño y roles. Y él nos explicaba de dónde viene nuestro valor y decía que nos los da nuestro Señor, el mismo Dios, porque nosotros no podemos darnos un valor nosotras mismas. Y también nos explicaba lo que implicaban las palabras citadas, las palabras de la ley que citaba eh, el, el joven rico en el capítulo 10 de Lucas, en el versículo 27, en ese encuentro que el joven rico tuvo con el Señor Jesús. Las palabras que él citaba allí eran Deuteronomio 6 y Levítico 19, 18, donde decía que el Señor le daba la explicación de que debía amar al Señor. El mandamiento decía, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él decía que todo eso lo había hecho desde su juventud y todo eso. Bueno, el tema aquí es acerca del amor a sí mismo y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, vamos a estar pasando la diapositiva y es un tema bastante complejo. Bueno, no es complejo, pero confronta a uno mismo. A mí me confrontó mucho. Estuve toda la semana pues pensando y estudiando y analizando muchas cosas y llegué a unas conclusiones realmente muy buenas. Em, Fui muy edificada con este tema y asimismo pues espero que todas nosotras seamos edificadas y también confrontadas. Entonces, una de las preguntas que vino a mi mente cuando yo estaba estudiando era de dónde venía nuestra capacidad de amar y qué tan cierto es esto del amor propio o del amor a sí mismo, ¿no? Esas preguntas venían a mi mente. Y realmente tomando, ¿verdad? Mucho de la clase que vimos la semana pasada y consultando también con el pastor Fred y todo eso, realmente nuestra capacidad de amar, Dios nos hizo con esa capacidad de amar. Aunque nuestra naturaleza, a raíz del pecado, ¿verdad? Nuestra naturaleza se deterioró y hay una naturaleza caída. Sin embargo, la imagen de Dios permanece allí, permanece intacta, ¿sí? Pero se deterioraron muchas cosas. Entonces, como ya dijimos, somos hechos a imagen y semejanza de Dios
y esa imagen no se deteriora, pero el pecado corrompió todas las cosas y todas las cosas creadas y aún nosotros mismos. Entonces, en todo ese deterioro y toda esa corrupción del que hizo el pecado, nuestro corazón también fue corrompido. Entonces, de manera que todo lo que sale de nuestro corazón, si no es transformado por por Cristo, si no es transformado por el conocimiento de Dios, todo lo que sale de nuestro corazón es corrompido. Por ejemplo, hay un amor que es el amor que tiene una madre por sus hijos, ¿cierto? Es un amor muy puro, un amor muy tierno, muy hermoso, pero aún en ese amor hay egoísmo en nuestro corazón, porque cuando tenemos los bebés pequeños, los chicos pequeños, o digamos los bebés, lo que queremos es que el bebé se duerma, ¿verdad? Para nosotros poder dormir. Entonces, ahí, a pesar de que es un amor muy puro y es algo, una madre ama a un hijo extraordinariamente, este, también hay quienes han pensado en sí mismas, ay, se durmiera este niño ya, yo quiero que este niño se duerma, quiero descansar, qué sé yo. Pongo ese ejemplo porque me parece que el amor de una madre hacia, ya va, perdón. Me fue el estornudo. El amor de una madre hacia un hijo es muy puro y sin embargo allí se ve cómo está corrompido, ¿verdad? Ese amor porque lo que queremos es dormir. Bueno, entonces eso es un ejemplo de cómo ama un corazón corrompido. Un corazón corrompido por el pecado ama egoístamente, es decir, ya, mejor dicho, sí, ama egoístamente, ya no piensa en los intereses de los demás, sino en los suyos, en sus propios intereses, ¿sí? eh, no sé, me voy al extremo de que de pronto hayan personas que, no sé, no quieran amamantar a sus hijos, no quieran, porque, no sé, su cuerpo se les va a deteriorar. Sí, o sea, está ese enfoque. Entonces, es egoísta. Y sí, dale, Caro, pasa la otra diapositiva. Entonces, esta es la fotografía de la corriente de este mundo. Estas imágenes realmente eh, me impactaron. Yo decía, "Uy", como yo tengo mucho tiempo realmente desconectada de todo esto, porque si soy sincera, en un tiempo sí estuve conectada con todo este tema de la psicología y todo esto, pero hace mucho tiempo ya no estoy conectada con estas cosas. Sin embargo, pues estuve indagando y todo esto del amor propio y me llamó mucho la atención estas imágenes porque mira lo que nos dice y a lo que nos invita la corriente de este mundo, como lo llama la Biblia, ¿no? Realmente. Entonces dice, la chica que dice acá, que está acá, ahí lo que dice en la parte de abajo, que eso me impactó, dice, eres la persona más importante del mundo, trátate y ámate como tal. Y aquí otra cosa que dice que la felicidad no viene de la aceptación de los demás, viene de aceptarte a ti mismo. Entonces ahí vemos que el valor de estas personas que piensan de esa manera está mal enfocado, porque está enfocado en sí mismo y no se puede dar a sí misma su propio valor, ¿cierto? Entonces, y esta segunda parte también me llamó la atención porque decía, bueno, dice, ponte como prioridad. Imagínense, ponte como prioridad. Sé tú mismo, es decir, no importa cómo seas, sé tú mismo. Bueno, rodéate de gente positiva, nada de gente tóxica, como dicen, como ahora, ¿verdad? Ese término que se está usando ahora.
Escucha tus emociones. Imagínense, donde uno se ponga a escuchar las emociones. Si uno no tiene unas emociones y una conciencia bien informada y las emociones van y vienen, eso a cualquiera de nuestro alrededor podemos volver locos. Si no podemos escuchar nuestras emociones. Expresa lo que sientes. Wow. Entonces, estas son algunas frases, ¿cierto? Que la corriente de este mundo nos, eh, nos quiere alimentar con estas cosas. Pero vamos a ver bíblicamente qué nos enseña la Biblia acerca de todo esto, acerca de cómo amar, acerca de si existe realmente este amor propio. Entonces, cambiemos. Prosigue la otra, Caro. Gracias. Entonces, el amor a sí mismo. Al respecto, la Biblia da por hecho que el ser humano se ama a sí mismo. Y esa es la razón por la que nos ofendemos con facilidad, porque no estamos dispuestos a pasar por alto la ofensa y mucho menos a dar la otra mejilla. Entonces, por allá dice, tú eres el principal, tú eres lo más importante, pero el Señor Jesucristo en su palabra nos enseña a pasar por alto muchas ofensas, nos enseña a que eh, poner la otra mejilla, nos enseña a la humildad. Y eso pues lo vamos a ver en el desarrollo del estudio, pero básicamente quiero que entendamos lo que la Biblia, cuando el pastor lo inició la semana pasada, cuando él nos decía lo que la Biblia, cuando la Biblia dice el mandamiento, ¿cierto? Que dice, este, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque ya la persona a sí mismo se ama, porque se cuida, porque eh, no tolera algún maltrato sobre sí mismo, ¿cierto? Entonces, ya da por sentado la palabra del Señor que uno mismo se ama. Lo que está diciendo es que cuidemos, que amemos a los demás así como nos amamos, no que nos tengamos que amar más nosotros para amar a los demás, no, eso no es lo que está diciendo. Sin embargo, esta clase de amor puede venir solo de un corazón que ha sido regenerado por el Espíritu de Dios. De lo contrario, siempre se estaría esperando recibir algo a cambio. Porque porque la persona, cuando no conocemos todavía al Señor, damos, pero esperamos. Normalmente, la mayoría de veces es así. Solo cuando de verdad el Señor cambia nuestro corazón, eh, el amor que damos es un amor realmente, es el amor de Cristo, ni siquiera es el nuestro. Ese amor se sustituye por el amor de Cristo. Y ese es el amor que uno va a dar. Entonces, continuemos. Entonces, aquí vamos a estar viendo algunas cosas de lo que es el amor propio versus el amor bíblico. Entonces, el amor propio es autosuficiente. Es un amor que es incapaz perdón, es autosuficiente, es incapaz de pedir ayuda porque el orgullo no le deja. Se da valor a sí mismo, pero ya vimos que no somos nosotras las que nos damos el valor. Contrariamente a esto, la Biblia nos invita a pedir ayuda, consejo, consulta, ¿cierto? Porque hay un proverbio, aquí solamente cité el proverbio, pero hay otras partes de la Biblia donde nosotros podemos ver, donde hay consulta, se busca consejo y nos dice en Proverbios 15:22, nos dice, sin consulta los planes se frustran,
pero con muchos consejeros triunfan. Entonces, cuando no consultamos, cuando estamos pasando por alguna situación difícil, cuando necesitamos tomar una decisión, todo ese tipo de cosas, es necesario que nosotros, primeramente, bueno, venir al Señor, oremos, pero también es necesario que pidamos consejo, porque para eso estamos, para guiarnos, ayudarnos los unos a los otros. Y eso es parte de lo que es el amor. Entonces, no podemos quedarnos nosotros allí con todas esas dudas por no preguntar, por pena, porque hasta la pena, uno dice, ay, me da pena, y yo soy así, lo reconozco. A mí hay muchas cosas que me dan pena, pero estoy aprendiendo que muchas de esas cosas que uno dice pena, realmente la pena no son 4 letras, son más letras, porque a la final la pena viene siendo orgullo. Entonces, porque a uno le da pena equivocarse, porque le da pena lo que puedan decir de uno, entonces la final termina siendo orgullo. Entonces la pena no son 4 letras, son más. Em, el amor propio es autojustificado, se justifica de sus malas acciones en un autodiálogo sin tomar en cuenta a Dios, lo cual también es idolatría al yo, ¿sí? Em, Cuando las personas em, se justifican a sí mismas, ¿sí? Y yo me preguntaba, ¿quién es uno para justificarse? O sea, ¿quién es uno para esto? Y me vino y estuve estudiando y me acordé y me vino a la mente la parábola del publicano y el recaudador de impuestos y el fariseo. Sí, pásala, Caro. Entonces quiero tomar como referencia esa parábola y si alguna puede ayudarme buscando, leyendo Lucas 18 del 9 al 14. Leamos. Si alguna lo tiene, lo lee. Ahí en su teléfono rapidito. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar y uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Amén. Entonces, fíjense cómo ¿qué dice del fariseo? Dice que tenía un diálogo consigo mismo, diciendo todo lo que era, todo lo que hacía, ¿sí? Se estaba justificando y él, pues, creía que estaba hablando con Dios, pero realmente estaba hablando consigo mismo, diciendo todo lo que hacía, todo lo que era, mientras que el publicano o el publicano, el recaudador de impuestos, ¿verdad? Dice la palabra que no se atrevía a levantar la mirada porque él se reconocía pecador. Sabía que necesitaba a Dios, sabía que necesitaba a quien lo perdonara. Entonces, muchas veces hemos escuchado el término, perdónate a ti mismo, perdónate, perdónate. Y realmente esto no es un término o sea, la Biblia no habla de esto por ningún lado. O sea, uno no se puede perdonar a uno mismo. ¿Por qué? Porque uno no es quien para perdonarse a uno mismo.
Dios es el que nos perdona. Y esto es una mentira de la corriente de este mundo. Cuando dicen perdónate a ti mismo, no, eso no podemos hacerlo porque el que perdona es el Señor. Tenemos que venir a Él en arrepentimiento y fe, confesando nuestros pecados para que Él nos perdone. Y si nos vamos al Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro, el Señor dice, si quieres la pasa, Caro. Dice el Señor en su palabra, en la oración del Padre Nuestro, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dice, el perdón a sí mismo no es bíblico. Al hacerlo, nosotros mismos nos convertimos en jueces y el juez de toda la tierra es Dios. Y perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Mateo 6:12. No dice cómo nos perdonamos a nosotros mismos. No, eso no lo vamos a encontrar en ninguna parte de la Biblia. Dice, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo, dice en Efesios 6:32. Entonces, por ninguna parte nosotros vemos esa, enseñanza de que nos perdonemos a nosotros mismos. Y esto, de verdad que a través de este estudio de la palabra que queremos que nos quede bien claro eso en nuestro corazón, porque muchas veces hemos oído esto y muchas de nosotras, no quiero pasar por alto y sé que muchas de nosotras hemos pasado por muchas situaciones difíciles y dolorosas, pero en nosotras mismas no está la respuesta, ni está la solución. Por eso tenemos que venir a Cristo, así como vino este recaudador de impuestos, reconociendo que necesitaba un Salvador, que necesitaba perdón, que necesitaba en su corazón, reconocía su pecado y no se atrevía ni siquiera a levantar la mirada. Dice el Señor, y este volvió a su casa justificado. Les aseguro que este volvió a su casa justificado, mientras que el otro hablaba consigo mismo. Entonces, no existe el amor propio, se autojustifica, pero es algo que no existe, que no es real, se engaña más bien, es un engaño. Entonces, bueno, pasemos a la otra diapositiva. Bueno, el amor propio es ensimismado. Solo piensa, es obvio, ensimismado solo piensa en sí mismo. Le importa solo lo que le pasa y es capaz de ofrecer ayuda con el fin de recibir algo a cambio o más de la ayuda que pueda recibir. Y de este tipo de cristianos habían en la iglesia de los filipenses. Si nosotros recordamos un poquito cuando el pastor Freddy estuvo haciendo la serie de Filipenses, y para los que no estaban todavía en la iglesia en ese tiempo, pues en el canal de YouTube de la iglesia están todas esas enseñanzas muy prácticas para la vida cristiana, muy buenas. Y dice, porque en la iglesia de los filipenses habían este tipo de personas. Dice, el apóstol Pablo dice, porque todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Filipenses 2:21. Esto lo estaba diciendo Pablo en el contexto porque él estaba en la cárcel y el único que estaba a su lado y que estaba ahí como pendiente de las cosas de él era Timoteo. Entonces, había gente así en la iglesia. Todos buscan sus propios intereses y no los intereses de Cristo Jesús. Doloroso, sí, pero era una verdad. Entonces, al respecto, el apóstol Pablo menciona en Filipenses 2, 3 y 4 lo contrario. Si quieres, pasamos la diapositiva. Lo contrario, el apóstol Pablo dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde.
cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y esto es un golpe muy duro para el orgullo, es un golpe muy duro para, para nosotras cuando realmente eh, consideramos nuestra vida o nos consideramos con mucho más valor ante otras personas. Entonces, para nosotros realmente es un golpe duro el considerar al otro más importante que a sí mismo. Y esto lo está diciendo el apóstol Pablo porque él lo estaba viviendo. ¿M? Entonces, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Entonces, esto nos da una imagen y nos ayuda a entender, ¿cierto? Que el amor propio no es bíblico, no es lo que la Biblia enseña. La característica, la misericordia es una característica de un corazón regenerado. Decía allá el apóstol Pablo, decía, eh, por los intereses de los demás, sino que con una actitud humilde, dice, con una actitud humilde cada uno de ustedes. Entonces, la misericordia es una característica de un corazón regenerado. Dice en Mateo 5:7, como el versículo está allí, no sé si alguna de ustedes lo quiera leer. Este que tengo acá, Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Amén. Dice, sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Y en Primera de Pedro 3:8 y 9 dice, en conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Entonces, fíjense ustedes cómo la palabra humilde, humildad, resalta en muchos de estos textos que estamos leyendo, ¿cierto? Porque esa es una virtud necesaria para nuestro desarrollo y para poder interesarnos por la vida de otras personas, para poder ponernos en los zapatos de otro. Es necesario desarrollar esa virtud. Y si vemos, es el carácter de Cristo, porque él decía, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, esa es una característica del mismo carácter del Señor Jesucristo. Cuando dice, eh, cuando dice aquí, sean misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Entonces, nosotros tenemos que, en Cristo, cultivar esas cualidades y ejercitar con la práctica el ayudarnos mutuamente, el interactuar los unos con los otros, nos va a permitir a nosotros desarrollar estas virtudes. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo, hermanas, y amigas, donde es de individualismo, ¿sí? De yo con yo. Muy individualistas, hasta aquí te dejo pasar, de aquí no pasas, y hasta al mismo Dios se le ponen límites. Yo te confieso hasta acá, de aquí para allá no pasas. Y eso no es a lo que nosotros como creyentes estamos llamados a hacer, sino que estamos llamados a ser edificados y a ser
apoyarnos y ayudarnos los unos a los otros, mutuamente. A eso es lo que nos llama y nos invita el Señor en su palabra. Entonces, no es al amor propio, no es a mí misma, sino hacia los demás, hacia afuera. No es la cultura del individualismo. Continuamos. Dice, ahí, ¿se repitió esta? Sí. Dale, Caro, pasa la otra. Entonces, en vista de que todo esto que hemos estado estudiando, ¿cierto? De lo que es el amor propio, algunas características, porque realmente no quise ahondar mucho en eso, porque de eso estamos llenos, ¿sí? Necesitamos la verdad de la palabra del Señor. Necesitamos saber lo que el Señor nos dice en su palabra acerca de eso. Entonces, una de las cosas que nos dice, una de las cosas que podemos aprender es que no existe el perdón a sí mismo. Tenemos que depender del Señor para ese perdón de nuestros pecados. Y otra cosa aquí podemos aprender, el subtítulo es Renunciando al amor propio para asirnos del amor de Cristo. Entonces, nada podemos hacer por nosotros mismos. Necesitamos la renovación de nuestro entendimiento y necesitamos al Señor Jesucristo. Necesitamos reconocer este pecado en nuestras vidas. Si nosotros estamos caminando y andamos en este camino de perdonarnos a nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos, de individualismo, de no quiero que nadie se meta en mi vida, todo ese tipo de cosas, necesitamos reconocer esto delante del Señor. Necesitamos venir a Él en arrepentimiento y fe. En arrepentimiento reconociendo nuestros pecados y en fe en el sentido de que el Señor Jesús, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y reconocer este pecado en nuestras vidas, depositar en Él toda nuestra confianza, porque separado de Él nada podemos hacer. El versículo en Juan capítulo 15, versículo 5 dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces, no podemos hacer nada separado del Señor, ni amar, porque no es algo que es nuestro, es algo que, como somos hechos a imagen y semejanza de Dios, es algo que le pertenece a Él, le pertenece al Señor y Él nos los da por su espíritu. Pasemos a la otra cara. Dice, aquí yo quiero traer un pensamiento de Paul David Tripp que me llamó la atención, porque él dice, hemos sido diseñados para estar motivados por un amor mucho más grande que el amor propio. O sea, el amor de Cristo supera, como dice en Efesios capítulo 3, excede todas las cosas, excede todo conocimiento. Es ancho, el amor de Cristo es profundo, es más ancho, es todas las dimensiones. Entonces, no podemos pensar en un amor tan finito como un amor hacia nosotras mismas, porque es un amor muy limitado. Y nosotros estamos hechos por Dios, como dice el Salmo 100, porque Jehová es Dios y Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces, no somos individualistas, no podemos autocomplacernos, no podemos autoamarnos, porque necesitamos
el amor de Cristo en nuestras vidas y además que es un amor mucho más profundo, mucho más grande que el amor que cualquier persona, si nuestra identidad o nuestra esperanza está puesta en alguna persona y en ello confiamos, el amor de Cristo es mucho mayor que el amor de cualquier persona, de cualquier cosa a la que nosotros estemos aferrados, porque es un amor puro y además santo. Entonces, si queremos ganar nuestra vida, debemos perderla, negarnos a nosotros mismos, como una vez en una enseñanza el pastor Andrés decía, él decía, el Señor no vino a cambiar tu vida, Él vino a destruirla para hacerla de nuevo. Eso es lo que el Señor hace. Entonces, mm, si queremos ganar nuestra vida, debemos perderla, pero no perderla porque sí, sino perderla en las manos de un Salvador y no perderla a ciegas, porque la fe no es ciega, ¿sí? Y debemos negarnos a nosotros mismos. Dice Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y el Señor nos está diciendo, separados de mí nada puedes hacer, pero tenemos que venir a Él. Porque muchos, esto lo está diciendo en el contexto de que muchos que querían seguir, ¿verdad?, al Señor, pero tenían muchas cosas que hacer. Uno tenía que ir a casarse, el otro tenía que ir a cuidar un terreno, el otro tenía que ir a hacer no sé qué cosa. Y el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y en la vida cristiana es un renunciar y un morir a sí mismo todos los días. Eso sí, eso sí es lo que nos invita a la vida cristiana. Si hay algo que hacer a sí mismo, es morir, negarse, morir. Eso es lo que uno tiene que hacer a sí mismo. Em, yo sé bueno, que quizás muchas de nosotras, o sí, de muchas de nosotras que estamos acá, no quiero ignorar, ¿verdad? No quiero pasar por alto que muy seguramente han tenido heridas del pasado, han tenido un pasado doloroso, han pasado por situaciones difíciles, situaciones fuertes, y ustedes me dirán, pero bueno, ¿cómo puedo hacer yo eso? ¿Cómo puedo yo pasar esto por alto? ¿Cómo puedo yo eh, olvidar esto? O qué sé yo, de lo que las personas hayan podido vivir. ¿Mm? Lo que sí tengo claro es que el camino no es la victimización ni el autojustificarnos, porque el victimizarse hace daño, hace más daño que quizás lo que pasó, porque de lo que pasó, el Señor nos ayuda si nosotros venimos a Él con confianza. Pero si nosotros nos quedamos victimizándonos, es más difícil salir de ahí. Ese no es el camino. Cuando somos transformados por el amor de Cristo, no nos vamos a comparar con otras personas, como nos enseñó el pastor Freddy. Es que yo estuve revisando las enseñanzas de Filipenses. Entonces, no nos vamos a comparar con otras personas. Y en el día de hoy yo les pedí que estuviésemos leyendo el pasaje de la mujer samaritana, ¿cierto? Porque ahí hay unas cosas muy importantes en ese capítulo y tiene que ver con mucho de lo que estamos hablando acá. Entonces, una de las cosas que a mí me llama la atención del capítulo de la mujer samaritana, y lo tengo por acá en mis apuntes, permítanme un momentico, es que esta mujer tenía una condición, ¿sí?
y era que ella tenía que venir a cierta hora a sacar agua del pozo, porque ella tenía una vida diferente, una vida promiscua, ¿sí? Quizás, por las cosas que Jesús habla con ella. Y cuando ella tiene este encuentro con él, realmente esta mujer haya podido pasar por muchas cosas, quizás pudo haber pasado por muchas cosas, pero cuando ella se da cuenta que el Señor Jesús es quien es, en el versículo 15, si lograron leer, las que lograron leer, ¿verdad? En el versículo 15, ella le dice, Señor, le dijo la mujer, dame esa agua. ¿Pero cuál agua? Voy a leer un poquito antes. Voy a leer aquí en el versículo 10. Jesús le respondió, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado el agua, le dice el Señor Jesús. Y se forma un diálogo. Finalmente, en el versículo 15, ella le dice, Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga hasta aquí a sacarla. Jesús le dijo, bueno, ahí es donde le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, respondió la mujer. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y hasta ahora el que tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es donde se debe adorar. Bueno, hasta ahí lo quiero dejar. Lo que quiero enfatizar es que Jesús le dice en el versículo 11, si tú supieras quién soy yo, él sí tenía el derecho de decir, usted sabe quién soy yo. Entonces, él le dice a ella, tú me habías pedido el agua. Y finalmente, cuando él le da las características del agua que él le da, que dice que es un agua que salta para vida eterna y el que tome esa agua no va a tener sed jamás, ahí la mujer le dice, bueno, entonces yo quiero esa agua, ¿sí? ¿Qué pasó? Que él le dijo quién era ella, ¿sí? Le dijo a la mujer quién era ella y ella en todo esto no se reconoció delante de quien estaba, reconoció que él era el Mesías. En el versículo 28 dice, entonces la mujer dejó su cántaro y dice que fue a la ciudad y dijo a todos a los hombres, vengan y vean a uno que me ha dicho todo lo que he hecho. A ella no le importó nada más. Lo único que a ella le importó fue ver delante de quién estaba. Y todo esto, lo que se desarrolló después, porque Jesús se quedó en ese lugar muchos más días y todo. Ay, perdón, Fígaro. Pero ese no es el punto. El punto aquí es que lo que quiero enfatizar es que la mujer no le importó su vida, no le importó quién era ella, no le importó lo que dijeran de ella. Lo que le importó fue que estaba delante del Mesías, delante del Salvador. Eso es lo que le importó a ella y su vida fue transformada. Su vida fue cambiada completamente. Entonces, la invitación tú sabes delante de quién estamos, delante de quién estás. Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Él sí perdona vida, Él sí perdona pecados. Entonces, pidámosle esa agua, pidamos de esa agua que salta para vida eterna y que el que la tome no tendrá sed jamás. Y pasemos no, aquí estamos en la otra. Entonces, por último, el Señor Jesucristo, quien tomó forma de siervo, en Filipenses capítulo 2, del 5 al 8 dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál? ¿Cuál es esa actitud? Que Él existía en forma de Dios y Él no consideró el ser igual a Dios
como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, desde que nosotros empezamos el estudio, hemos visto la palabra humildad, humildad, humíllense, humildad, renunciar, negarse, ¿sí? Esa es la invitación que nos hace la Biblia, que nos hace el Señor a través de su palabra. Morir a sí mismo, esa es la invitación que el Señor nos hace. Y para, para resaltar un poquito más este punto, quisiera hablar de unos, yo los llamo así, los ti mismos de Jesús, ¿no? Porque a él sí le dijeron muchas cosas acerca de, haz esto a ti mismo, ¿sí? Y quisiera, Caro, pasa la diapositiva. Entonces, contrario a lo que nos dice este mundo que vimos en las diapositivas al principio, que tú eres la persona más importante, que rodéate de gente chévere, que haz lo que tú quieras, que hazle caso a tus emociones, todas esas cosas. Yo quisiera que, bueno, estuviésemos buscando estos versículos, Marcos 15, 30. Lucas 23, 37 y 39. Bueno, una Marcos 15, 30 y la otra Mateo 27, 40. Y yo la del medio para que les dé chance a la otra de buscar. Entonces, ¿quién tiene Marcos 15, 30? Para... ¿Sí lo tienen? Marcos 15:30 dice, Sí. sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Ok, ahí tenemos uno de los ti mismo que le dijeron a Jesús. No le dijeron, ámate a ti mismo. No, perdónate a ti mismo. No, sálvate a ti mismo, irónicamente, ¿cierto? Palabras de injuria, palabras lo injuriaban y palabras de burla. Eso fue lo que el Señor Jesucristo recibió. Y sin embargo, Él permaneció allí en la cruz, ¿sí? En Lucas 23, 37, dice, ay, se me perdió. Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y ahí está otro ti mismo que le dijeron a Jesús, ¿cierto? Y en Mateo 27, 40, si alguna la tiene. Dice, y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Y esto es muchas de las cosas que cuando el Satanás tentó a Jesús, muchas de estas cosas también fueron dichas, ¿cierto? Entonces, el mismo Señor, si al mismo Señor Jesucristo le dijeron todas estas cosas, pero no fue como nos los dice la corriente de este mundo, fue en el momento más crucial de su vida, cuando él estaba en la cruz, en el momento donde todo lo entregó, todo lo pagó, donde estaba pagando nuestros pecados, donde estaba pagando nuestras deudas. Esto nos debe llevar a reflexionar en qué estamos haciendo con el amor que Dios ha depositado en nuestros corazones por su Espíritu, porque ese amor no nos pertenece, es de Él. Y es un tesoro, el cual no podemos quedarnos con ese amor para nosotras mismas. Es un amor que tenemos que dar y que tenemos que eh, eh, instruirnos los unos a los otros, darlo los unos a los otros, porque ese es el amor de Cristo y para eso Él nos dio ese amor y murió por nosotros en la cruz. Entonces, mis hermanas, hasta aquí esta enseñanza. Muchas gracias y quiero orar
Y bueno, dar ese tiempecito para tener unas preguntitas. Bueno, las que quieran, o hablar, ¿sí? Señor, te damos muchas gracias en esta noche por tu palabra, por enseñarnos acerca del amor, enseñarnos acerca de las verdades, Señor, que están en tu palabra y que contradicen muchas de las cosas que la corriente de este mundo nos enseña. Te pedimos, Señor, que seamos renovadas y reedificadas y transformadas en ti y que podamos atesorar y crecer en conocerte a ti más y más, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.